Y queremos saber cuál es su opinión, profesor Velázquez, sobre lo que debe enfrentar la nueva ministra de Educación, Flor Pablo Medina. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Giovanna. Bueno, efectivamente ha habido toda una incertidumbre después de haber presentado su carta de renuncia al Premier y, bueno, estar en ese proceso de renovación. Nosotros también, dentro del Ministerio de Educación, obviamente había una serie de improvisaciones que se han venido dando. Este tema del currículum sin tener en cuenta la opinión de los maestros, el tema de cambio de modo de calificación, de números a letras, el fracaso de la meritocracia. El año pasado más de 200 maestros de los 04 que habían aprobado la evaluación no le han permitido ascender de escala. En fin, había una serie de problemas. Y por último, este tema de infraestructura, que no solamente es de este año, es de otro año, y esperemos que la nueva ministra de Educación realmente aplique verdaderas reformas educativas y sobre todo reestructure a los responsables del PRONIEC, que prácticamente han llevado al caos y a la crisis de la infraestructura, que hay un déficit de 100.000 millones y eso es preocupante. Estamos poniendo en riesgo la integridad física de nuestros estudiantes y obviamente de los maestros. Y profesor, una pregunta, ¿la ministra podría, digamos, retroceder este tema, por ejemplo, el de la calificación? Yo creo que esos temas, tanto la currícula y la calificación, nosotros no nos oponemos, sino deben tener en cuenta la opinión de los maestros y fundamentalmente el proceso de actualización. El ministro que ha dejado la cartera el día de ayer prácticamente se ha desatendido del tema de capacitación y actualización para el magisterio. Consideramos que la profesora Flor Pablo es una maestra titulada, que conoce la realidad, ha sido exdirectora de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, ha estado en el Consejo Nacional de Educación. Nos parece que tiene capacidad, conocimiento, y por eso nosotros albergamos y auguramos que sea una gestión exitosa, pero fundamentalmente de verdaderas reformas que repotencie, que fortalezca la escuela pública que está venida a menos en los últimos años. Ahora, el tema de la evaluación, ¿no es cierto? Tiene sentido desde la perspectiva de que, digamos, el objetivo del estudiante no sea obtener un número en una nota, sino tener conciencia con respecto a cómo está progresando en su aprendizaje. El problema es que hay como situaciones, es decir, estamos discutiendo este tema cuando los colegios se caen a pedazos, ¿no es cierto? Cuando se ha reconocido que solo 400 de los 55.000 colegios que debían ser reparados han recibido la atención necesaria. Es decir, los problemas son como mucho más básicos, ¿no? Si usted tuviese que definir la prioridad de la ministra, ¿cuál tendría que ser, profesor? Nosotros creemos que se debe revalorar. En el 2013 se había declarado en emergencia la educación, en crisis la educación, y por lo tanto ese tema debe ser prioridad en trabajar el incremento del presupuesto en forma urgente. Este tema de infraestructura, como ustedes saben, no es de ahora, es prácticamente de hace muchísimos años. Saavedra había dicho hace 4 años que había un déficit de 65.000 millones. Entonces, este es un problema. Yo creo que debe priorizar, incluso debe garantizar la ministra de que los textos escolares inmediatamente sean distribuidos a lo largo y ancho de nuestra patria. Hay docentes contratados que faltan en algunos lugares de zonas alejadas, zona de frontera, en zona de la selva. Entonces, ese tema debe trabajarse y, por supuesto, creemos que es importante atender las justas demandas del magisterio, el diálogo. Nosotros con el exministro hemos pedido y exigido diálogo permanente. Lastimosamente, durante este año que ha pasado, estos meses, prácticamente no nos ha atendido y esperemos que la ministra, es más, el día de hoy vamos a enviar un documento tanto al Premier como al ministro de Educación para poder conversar las demandas del magisterio y obviamente el tema de nombramiento para docentes y auxiliares de educación se tiene que tratar y el tema de remuneración es injusto, inadecuado e incorrecto. El magisterio lo considera una provocación que en el mes de marzo nos den solamente 100 soles de aumento y a los auxiliares de educación prácticamente están en el total abandono y ni qué decir de los maestros cesantes y jubilados. Sí, pues, es decir,
Estas son señales de que no es una prioridad, pues, ¿no es cierto? La inversión en educación, y lamentablemente eso tiene que cambiar. Bueno, esperemos qué es lo que ocurre. Muchas gracias al profesor Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP, por atender nuestro llamado. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos preparando el Congreso Nacional el día 22-23 de marzo y ahí vamos a tratar varios temas y fundamentalmente una plataforma y plan de lucha. Esperemos que la ministra atienda al SUTEP y para conversar y buscar alternativas en beneficio de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y una vez más esperamos que la ministra y los ministros se reúnan con los grupos interesados en su cartera. No, claro, y además no puede seguir postergando, porque fíjense en lo que ha ocurrido, de postergar en postergar, no lo hacemos ahora el próximo año, se han ido pasando los años y el déficit de infraestructura educativa ya llegó a los 100.000 millones de soles. Es decir, del dinero que no pusimos porque lo dejamos para después. Y la situación de los colegios es, me van a disculpar, catastrófica. Catastrófica. Es una vergüenza que en un país que ha crecido como el nuestro tengamos colegios como los que tenemos, donde los chicos están, para empezar, en riesgo.